Muy buenas tardes, Nelson. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes con su criteriosa y numerosa audiencia. Ahí estamos escuchando los resultados que, si bien no son oficiales, me parece a mí que son suficientes para poder hacer conclusiones. Me parece que 7 puntos son, habiendo dos candidaturas, es poco probable Ujú, ¿cómo se dice? Es poco probable que se reduzca o que cambien los resultados, ujú. porque las encuestas se hacen bastante bien, con criterios científicos, así que es altamente improbable. Ahora, lo único que podría tal vez justificar un empate técnico es el hecho de que el Consejo Electoral ha cometido tantos errores en todas las elecciones, de manera tal que es poco confiable que hoy no cometa errores reiterados, Ujú. digamos. Recuerden que hace varios años, en la primera elección, dieron resultados a los 2 meses en varias provincias. La provincia de Los Ríos, por ejemplo, todos conocemos en la primera vuelta todos los errores y conflictos que armó el Consejo Electoral. Esperemos que esta vez no cometa errores. Ujú. Pero si no hay errores de bulto, me parece que los 6 o 7 puntos más o menos que ambas encuestadoras, tanto Clima Social como Cedatos, le conceden de ventaja al candidato, digámosle así, de una alianza conservadora, muy conservadora además, no solo conservadora, porque hay matices, muy conservadora, me parece que son indescontables, me parece a mí. Ujú. Pero es una opinión, como es obvio. Las opiniones no son realidades, son solamente formas de entender la realidad. Quizá ahí nada más y luego continuamos con Luisana. Sin embargo, las encuestadoras en las últimas elecciones han fallado, Nelson. Han fallado en tanto a establecer ganadores como parte de una maquinaria en los medios de comunicación. Sin esto, decir que este es el caso. Yo pongo eso sobre la mesa porque han jugado un rol importante para marcar una tendencia en la opinión pública. Tú llegas a las 5 de la tarde, miras y escuchas los medios de comunicación y ya te establecen en el imaginario una tendencia de ganador de presidente. Recordemos, hace algunos años había un ganador de la presidencia que ya festejaba en su casa y sin embargo no fue así el caso. En el año 2007 también, en 2017 también se equivocó. En esa oportunidad, sí, yo lo recuerdo, Sedato se equivocó. Entonces, habría que esperar los resultados que dé el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, Nelson, la pregunta, ya marcada la tendencia, y si es que se ratifica con un margen más o menos a lo que ya nos muestra ese datos del Consejo Nacional Electoral, será difícil remontar ese dato en los siguientes días, porque ya pasó también con el Consejo Nacional Electoral, que nos tuvo casi una semana y media, 2 semanas, con lo que pasaba en la disputa entre Yacu Pérez y Guillermo Lazo. Sí. Es decir, técnicamente me parece que los resultados son obvios, técnicamente. El problema es que el Consejo Electoral es tan poco confiable que no me extrañaría que aparezcan errores. Pero hay que recordar algo, no es una encuesta común y corriente, es un exit poll. Uh -huh. Entonces, es decir, no es una encuesta previa, no es por quién votaría usted, sino por quién votó usted. Entonces, eso cambia un poco el enfoque, porque no es a futuro, digamos, sino que ya la pregunta es por quién votó. Entonces hay una pequeña diferencia, no obstante, tampoco es una verdad absoluta. Pero si hubiese una diferencia menor, seguramente podría revertirse, pero al ser solo dos candidatos con un porcentaje de 6 o 7 puntos, me parece a mí que la tendencia está marcada y será muy Uh difícil -huh. revertir, me parece, pero De es acuerdo. opinión, insisto, siempre habrá que esperar. Sobre todo porque a mí el Consejo Electoral no me da ninguna confianza. Recuerde que se equivocaron en cosas tan elementales como imprimir las papeletas. O sea, si en eso que es tan elemental, ¿verdad? Se equivocan, no me Uh extrañaría -huh. errores en otros aspectos más complejos, cómo contar, cómo llevar adelante. Pero esperemos que no cometan esos errores por bien del país, porque eso genera desconfianza, genera incertidumbre y le quita legitimidad a cualquiera de los ganadores, Uh digamos, ¿no es -huh. cierto?
en el país se mantiene todavía una enorme desconfianza por lo que sucedió con Yacu Pérez. Porque seguramente, o sea, si hubieran dado paso al reconteo, seguramente le eran los mismos resultados. Pero la actitud de negarse ya marca de alguna forma una desconfianza enorme. En fin, pero eso sería motivo de otro análisis. Me parece que el Consejo Electoral no ha estado a la altura de las circunstancias y ha cometido errores, pero imperdonables, como incluso ese que alguna vez alguien tendría que pedirle cuentas. ¿Quién va a pagar el costo de reimprimir millones de papeletas por un error infantil, digamos así? Pero no se dice nada. ¿Quién va a pagar eso? Sin embargo, al pobre ciudadano que no vota le van a cobrar una multa. Al miembro de la Junta Electoral que no asistió por cualquier motivo le van a cobrar una multa. ¿Quién les cobra la multa a los miembros del Consejo Electoral? Que le costan millones al Ecuador. ¿Verdad? Y todo eso está como tapado, como que nadie dice nada. Me parece a mí que alguien debería interpelarles después que pase el proceso eleccionario a este Consejo Electoral que no ha estado a la altura de las circunstancias y no es lo que el país se merece, en mi opinión. Pero bueno, ese es motivo de otro análisis. Nelson, ahora, con estos primeros resultados, 7% de diferencia, tú mismo lo estabas comentando, ¿qué lectura te merece este porcentaje que de todas maneras es un porcentaje pequeño? Decíamos que ese datos da el 7%, sin embargo, Clima Social no da datos. Clima Social habla de un empate técnico. ¿Qué lectura te merece estos resultados, estos primeros resultados? A ver, lo primero que habría que decir es que las encuestadoras tampoco son neutras, no son neutrales, son todas, como se dice, vinculadas a campañas, ¿verdad? Hay que recordar que Santiago Pérez ha trabajado para el correísmo durante mucho tiempo, así que no es precisamente una encuestadora, llamémosle neutral y objetiva, y tampoco sé datos, ¿verdad? Ese es el tema. De ahí técnicamente no habría dónde dudar. El problema es que las encuestadoras tampoco son, digámosle así, neutrales. Son, como casi todo en este país, los medios de comunicación también son vinculados, unos al poder, otros en contra del poder, pero ya. Lo mismo las encuestadoras también están vinculadas. Y entonces eso es lo que genera desconfianza. Ahora, sí, Clima Social, que está mucho más cerca a la campaña, digamos, al candidato, Andrés Arauz está muy cerca. Dice está hablando de, ¿cómo se llama? De un empate técnico. Quiere decir que efectivamente el candidato Lasso le saca ventaja importante, diría yo, porque recuerde que entre dos candidatos 7% implica muchos miles de votos. Sí, no sí, es... sí. Si fueran 16 candidatos es distinto, pero con dos candidatos la diferencia evidentemente se magnifica. Entonces, pero en fin, yo creo que eso es motivo de otro análisis. Sí. Lo que habría que analizar, a mi modo de ver, es qué hizo, por ejemplo, que un mal candidato, como el candidato Lasso, haya tenido en la segunda vuelta una aceptación en el electorado tan importante. Eso es lo que a mí me parece que habría que ver. Perfecto, justo Nelson, perdón que te interrumpa, vamos por ahí, solventamos el tema, igual queda pendiente y abierto hasta saber resultados oficiales. Guillermo Lasso, esta es su tercera candidatura. 2013 la primera candidatura, 2017 la segunda candidatura, una figura relacionada a los poderes económicos y a las anteriores gobiernos y presidencias, ni siquiera ministerios, presidencias. En la presidencia de la República se ha parado este señor en diferentes periodos. De no ganar el señor Guillermo Lasso, quizás sería ya un cierre de un periodo político de esta figura. De ganar en tanto, como se está mostrando en Cedatos, ¿qué pasaría con esta ganancia? Llega como una figura política desgastada por tantos años de intentar negociar con espacios políticos, incluso tuvo que recurrir a una disputa local que es evidente entre los poderes económicos en Guayaquil, en Guayas, que es el Partido Social Cristiano y Creo, con el caudillo que se encuentra por allá, Jaime Nebot. ¿Qué pasa con esta figura de Guillermo Lasso? A ver, a mí me parece que el que llegue por tercera vez, que si es que ganase, obviamente estamos hablando en la posibilidad,
que ganase la presidencia en su tercera campaña, solo corroboraría lo que ha sucedido con muchos de los expresidentes del Ecuador. Rodrigo Borja, por ejemplo, muchos de los que fueron presidentes ganaron a la tercera, digamos, así que eso de suyo no significaría mayor problema. Lo que me preocupa seriamente a mí es que en el país no hay, mayoritariamente hablando, una tendencia de derecha para la población. La población es mayoritariamente, digámosle así, de centro-izquierda. Y en mi opinión no hay condiciones para un gobierno conservador, no hay condiciones. La pasó muy mal el presidente Moreno cuando tuvo ese viraje hacia, digamos, la derecha. Entonces, en el Ecuador yo pensaría que la inmensa mayoría de los ecuatorianos, alrededor de un 70% aproximadamente, no ve con buenos ojos a la derecha ni a la centro-derecha. Más bien es, llamémosle, dentro de la línea centro-izquierda o progresista, o de izquierda, el 70%. Por lo tanto, a mí me parece que habría que buscar qué hizo que él termine no por supuesto con un volumen arrasador, pero si termina ganando, eso significa que él, en la última parte de la campaña, se transformó a tal punto que es una metamorfosis. O sea, eso tiene que estar muy claro. El candidato Lasso de la primera vuelta es irreconocible en la segunda vuelta. Es irreconocible. Como un candidato que además es miembro del Opus Dei, que es una organización religiosa muy conservadora, termina incluso proponiendo el respeto a los LGBTs, o sea, un poco más y también, o sea, es inconcebible. Entonces me parece a mí que lo que le da el triunfo no es exactamente lo que él propone, sino un marketing, ¿verdad? De forma tal que yo no encuentro, salvo relativamente el físico, no encuentro parecido entre el candidato Lasso de la primera vuelta y la segunda vuelta. Es otro. Nelson, pero también... Y lo grave es con cuál de los dos va a gobernar. Con toda certeza no con este que gana, sino con el primero, porque él representa intereses económicos de la empresa privada, de la banca, del capital financiero, y evidentemente va a tener que gobernar con eso, y eso le va a traer severas dificultades de gobernabilidad. Es decir, para ganar, que haya utilizado esta estrategia de este trucaje, digámosle, se entiende, pero para gobernar no va a poder gobernar con esa imagen, porque entonces todos los sectores conservadores le van a cuestionar. Entonces, me parece que él está ahorita en una encrucijada gravísima. Debería estar muy preocupado de cómo va a gobernar, porque a todas las propuestas dijo que bueno, si casi era militante indígena. Es decir, está la transformación que tiene, que le permite de alguna forma remontar su baja aceptación y supongamos que gana. El problema es cómo va a gobernar con todo lo que ofreció en la segunda vuelta, que casi de centro izquierda. O el candidato Lasso Real, que tiene menosprecio, por ejemplo, para el tema indígena, que es evidente que tiene una postura muy conservadora respecto al tema de género. Es obvio. Entonces la pregunta es cómo va a gobernar. Y ahí la cuestión debería estar muy preocupado. Pero la ingenuidad a veces hace que festejen, cuando en realidad debería estar extraordinariamente preocupados, pero bueno, sí, estamos adelantándonos al futuro. Y Nelson, pero yo también tengo una duda porque estamos hablando de que este resultado finalmente resulta del éxito de una campaña en la que él, hay esta metamorfosis y la que él cambia. Y yo en cambio le propongo, Nelson, tal vez una reflexión algo diferente. Hay dentro de las campañas que existieron, porque no solamente había una campaña de vote por tal candidato, sino que también hubo una campaña, por ejemplo, en contra del voto nulo, y que
lo que decía era no votes por tal porque beneficias a tal. Y en el marco, digamos, de esas campañas había un mensaje, un discurso que decía vota por el que te sea más fácil combatir. Y tomando en cuenta los antecedentes del gobierno de Rafael Correa con el tema de la criminalización y todo eso, pues había gente que proponía votar por Lazo para poder combatir a Lazo. Esa ventaja que por lo pronto estamos viendo que le saca a Arauz, ¿no podría también tener que ver con eso? Sí, claro, definitivamente. Habría que recordar lo siguiente. El electorado, llamémosle así, básico, que apoya a Correa y por lo tanto a Andrés Arauz, es aproximadamente del 30%, según todo lo que se ha visto en las últimas elecciones, ¿verdad? Pero, de hecho, tuvo una votación mayor que 30%. De hecho, le hubiera faltado menos que a Lazo para tener el triunfo. Sin embargo, ¿verdad? La resistencia al gobierno de Correa también es muy fuerte, porque recuerde que castigó, sancionó, criminalizó la protesta social y a los indígenas. Más de 360 dirigentes indígenas fueron criminalizados por terrorismo, ¿verdad? Hay que recordar que muchísimos comunicadores y medios de comunicación fueron criminalizados, perseguidos y acanillados. Entonces, y hay que ver, por ejemplo, cómo hizo el tratamiento a médicos y enfermeras. Entonces, de alguna forma, lo que le facilita la campaña al candidato Lazo es también, digámoslo así, un recuerdo más o menos inmediato de la violencia, ¿verdad?, del ejercicio del gobierno del presidente Correa. Y como Andrés Arauz está identificado, le guste o no, y a mí me parece que él no pudo, cuando debió haber hecho, desmarcarse. En la primera vuelta tenía que haberse desmarcado y no se desmarcó, al contrario. Identificó la imagen del expresidente Correa como su principal publicidad, como su principal promoción. Y eso tenía techo. Y entonces, por eso le decía yo que ahora hay que estar preocupados, porque al gobierno de Lazo le viene una época muy, muy difícil. Primero, la crisis económica. Eso es gravísimo, ¿verdad? Y evidentemente su respuesta no va a ser, llamémosle así, progresista, va a ser de apoyo a la empresa privada. Y eso significa empobrecimiento a los sectores populares. Y hay que recordar que hay un resentimiento, hay un malestar social represado, que por la pandemia no ha podido expresarse y que puede explotar en cualquier momento. Así que quizá Lazo debería estar muy preocupado de la posible gobernabilidad que va a tener, ¿verdad? Hay que recordar cosas que son, a mi modo de ver, importantes. Michel Foucault, un pensador, uno de los mejores pensadores del siglo XX, dice que las crisis sanitarias, ¿verdad?, le permiten al poder ejercer el poder que no tiene, que no puede. El presidente Moreno, sin la pandemia, no hubiera sobrevivido, porque octubre se hubiera repetido una y otra vez. En cambio, la pandemia le permite tomar decisiones que no se le hubiera permitido. Por ejemplo, tomó las decisiones finalmente de liberar los precios de los combustibles. Tomó la decisión para favorecer a los empresarios en esa ley humanitaria. Tomó la decisión de que se pueda cancelar a los trabajadores casi sin ninguna indemnización. O sea, y la cantidad Sin embargo, pudo gobernar, pero pudo gobernar gracias a la pandemia. Ahora, si la pandemia continúa, cualquiera de los que gane va a tener gobernabilidad. Pero apenas termine la pandemia, que no será muy largo por el asunto de las vacunas, la legitimidad de la toma de decisiones va a ser extraordinariamente difícil. Primero, porque la mayoría de la población ecuatoriana no es conservadora. Entonces ahí va a haber unos ruidos impresionantes, a menos evidentemente que tengan la habilidad de mantener al menos parcialmente lo ofrecido en la segunda vuelta. Estoy refiriéndome al candidato Lazo. Sí. Porque parecía ya de centro izquierda.
Justo, Increíble, Nelson, pero bueno, que es lo que le permite a mi modo de ver llegar en primer lugar. para cerrar, porque me parece importante o interesante quizá cerrar con una reflexión sobre qué pasa con el movimiento social y con las tendencias políticas de centro izquierda. Porque, verás, en los últimos días, quizá, por ejemplo, un pensamiento más liberal, que viene como que está sentado en las exigencias feministas liberales en la costa ecuatoriana, Guayaquil, Quito también, también se unieron al voto anticorreísta. Y hay otra línea que se marcó mucho más profunda desde la rebelión de octubre, que se declaró por el voto nulo ideológico, que por ahí tiene que ver mucho la organización indígena y campesina del centro, de la Sierra Centro, Cotopaxi, lo conocemos por ahí. ¿Qué pasa justo con apostarle a Guillermo Lasso desde la línea más liberal y el anticorreísmo también? O sea, se fortalece una tendencia no necesariamente de derecha y conservadora, pero que finalmente le juega en ese espacio para gobernar Guillermo Lasso. A ver, lo primero que habría que decir es que lo que le permite ganar no es precisamente por su postura de derecha, sino por el trucaje y esta cosmética de centro izquierda que tuvo en la segunda vuelta, lo primero. Y lo otro es que lo que le permite ganar también es el rechazo al correísmo. Es decir, que no son votos para él, sino votos en contra. Y eso, por ejemplo, si son suficientemente acuciosos, tendrían que darse cuenta que no son votos a favor de. Y por lo tanto, esos votos en cualquier instante van a aparecer en contra, que es una cosa importante en el país. Los mismos que le dan el voto a alguien, después, porque hay que separar una cosa que es interesante. Nuestra población tiene mucha conciencia social, conciencia de protesta, de reclamo, quiere otra sociedad, quiere otro país. Pero curiosamente no tenemos o no tiene nuestra población una mayor conciencia electoral, digamos, que no es lo mismo. Una cosa es la conciencia social de saber que este modelo de sociedad no es la que merecemos, y otra cosa muy distinta es a quién le damos el voto, que es conciencia electoral y que no siempre son correspondientes. Entonces ahora me parece que Lasso lleva la delantera por el temor al correísmo y obviamente por un cierto sector que ve en la derecha, en el conservadurismo, la línea de salida. Eso es lo que le hace aunar. Pero ¿con quién va a gobernar? Con la derecha. Y entonces eso significa que muchos de los que hayan votado por él, inmediatamente, en la primera decisión que se equivoque, estarán listos para protestar y ponerse en contra. Entonces yo le veo dificilísima la gobernabilidad. Ojalá me equivoque por el bien del país, pero... Muchísimas gracias, Nelson. Nos quedan varios temas y anticipamos, conversaremos más adelante en los siguientes días si se ratifica la ganancia del señor Lasso, y en los próximos días, sabemos, el 1 y 2 de mayo existe un congreso de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. No sabemos si es que encontrará su principal contradictor ya desde ese congreso. Ideológicamente parecería que sí. Veamos qué sucede, y eso quisiéramos más adelante conversar contigo, porque se vuelve, hay un recambio de las fuerzas en Ecuador, y claro, quien vaya comandando en este momento también la oposición desde ya, porque la implementación de la política económica de Guillermo Lasso, ahí no cabe duda que va a pasar. Ya hay una línea marcada y eso es lo que sucederá. Muchísimas gracias, Nelson. Gracias a ustedes, que estén muy bien, buenas tardes.